Buenos días. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos cuando estamos haciendo bloqueos de nervio, bloqueo de nervio periférico, y es el caso de la lesión neurológica. Residual después de un bloqueo. Los factores más importantes que nosotros debemos tener en cuenta para la producción de estas lesiones es que siempre es una interacción entre agente lesionante, un huésped susceptible y un ambiente peligroso, en el cual no utilicemos medidas adecuadas para localizar la punta y la interacción entre la aguja y el nervio que estamos intentando bloquear. Básicamente esto es lo que resume la charla. Entonces son tres agentes que interactúan para producir la lesión nerviosa. Una cosa importante es que las lesiones neurológicas permanentes son muy raras. La incidencia a más de lesiones neurológicas permanentes a más de 6 meses es de baja incidencia. Prácticamente todos los síntomas se resuelven en los primeros 3 meses. Entonces, eso es para tener muy en cuenta. Cuando uno tiene una lesión neurológica, primero evaluar qué tipo de lesión neurológica tuvo el paciente. Si la gravedad no es extrema, hay que esperar por lo menos 3 meses para decir que el paciente no está resolviendo su lesión neurológica. Y otra cosa es que la evidencia relacionada con la relación entre la aguja, la presión de inyección y la toxicidad por el anestésico proviene siempre de estudios animales. No hay estudios en humanos que nos digan qué agente de estos o qué valor nos va a inducir una lesión neurológica. Por lo tanto, todos son extrapolaciones de estudios en animales. Por lo tanto, nosotros siempre que vamos a hacer un bloqueo neurológico, lo primero que tenemos que hacer es una evaluación de las lesiones previas en el paciente. Eso es lo más importante. Y la selección apropiada de la aguja. O sea, actualmente no utilizan agujas portantes, se utilizan agujas rojas para realizar un bloqueo neurológico. Y obviamente hay que escoger el mejor método para localizar la punta en relación con el contacto con el nervio. Y si se pueden utilizar múltiples sistemas de localización de la punta, es mejor, no utilizar un solo método. Entonces, actualmente están disponibles la neuroestimulación, el ultrasonido y la medición de la presión. Si se pueden utilizar los tres, es mucho mejor. Entonces, la incidencia en la literatura es básicamente de reportes de casos. No hay series controladas, aleatorizadas, es de alrededor de 2.4 a 4 por 10.000 bloqueos de déficit neurológico. Y el déficit permanente se puede presentar en 2 por 10.000 o 0,2 por 1.000. O sea, la incidencia es bastante baja. Y lo que es claro es que la incidencia de reportes es mucho mayor en los miembros superiores que en los miembros inferiores. Esta es una base de datos de un mismo hospital en el cual el uso de la neuroestimulación en relación con el uso del ultrasonido, la relación empezó a disminuir con respecto al uso de neuroestimulación sola y aumento de ultrasonido con neuroestimulación. Entonces pueden ver que al principio de la serie las lesiones neurológicas son más frecuentes, lo mismo que la toxicidad por anestésico local es más frecuente al inicio de la serie, donde solamente se utilizaba neuroestimulación. A medida que aumenta el uso de neuroestimulación asociado con ultrasonido, la incidencia de lesiones de convulsiones o lesión neurológica cae dramáticamente. Entonces estamos usando 2 sistemas para la localización del nervio que nos ayudan a prevenir la lesión. De los reportes de casos juzgados en los reclamos realizados en Estados Unidos, esto es el ASA Close Claims Project, es casos que ya fueron juzgados. Se ve que la incidencia de lesiones neurológicas es mucho más frecuente en los miembros superiores. 45% el intraescalénico, 32% el axilar, y por acá aparece el nervio femoral, el bloqueo femoral con un 4%.
Entonces, los miembros superiores tienen mucho mayor incidencia de lesiones neurológicas. Y la búsqueda del nervio por parestesia, comparado con los otros parámetros que pueden producir lesiones neurológicas, por ejemplo, bloqueo bajo anestesia general, el alineo fuera de plano utilizando ultrasonido, el uso de neuroestimulación, el torniquete mayor de 45 minutos, o catéteres insertados cerca del catéter, o repetir el bloqueo, solamente la búsqueda del nervio con parestesia se asocia con lesión neurológica. O sea, la búsqueda del nervio con parestesia, solo buscar el nervio con parestesia dentro de parestesia es un factor de riesgo para lesión neurológica. Es muy difícil determinar los factores que producen lesión neurológica. Por eso, debemos utilizar, como en toda la medicina, el triángulo epidemiológico, en los cuales hay agente causante, lesión mecánica o química por la aguja, anestésicos locales o los coadyuvantes, factores del huésped, como elementos anatómicos, quirúrgicos y del paciente, y las influencias ambientales, el método de localización del nervio. Todos los tres se conjugan para producir una lesión neurológica. No hay un método ahí, no es una sola agente causante, sino que es una conjugación de factores epidemiológicos. Entre los factores del huésped están los factores biológicos, y lo más importante es que no todos los nervios son iguales en el mismo sitio. Lo claro es que entre el nervio más se separa del neuroeje, tiene más contenido epineural, que lo hace más protegido de la lesión por la aguja. Entre más nos alejemos del neuroeje, el nervio tiene mayor cantidad de contenido perineural, y por lo tanto la inyección en este sitio perineural no va a producir lesión de los fascículos, ¿sí? A pesar de que se considere una inyección intraneural. Por lo tanto, el axioma de que el bloqueo del nervio debe ser lo más periférico posible a la necesidad del paciente que se va del sitio donde se va a operar. Y esta es, digamos, cortes en criotomas, donde se observa que entre más lejos esté el nervio, el contenido epineural aumenta con relación a los que están más cercanos al neuroeje. Y aquí lo vemos en el reflejo braquial. El contenido perineural aumenta a medida que se aleja del neuroeje. Lo mismo en el nervio ciático, el contenido perineural aumenta. Entonces, por eso el bloqueo debe ser lo más distal posible para tratar de disminuir la lesión. De los factores quirúrgicos es que definitivamente hay cirugías que están asociadas con lesión neurológica. ¿Sí? Hay tipos de cirugías que aumentan la lesión, el tipo de lesión neurológica, especialmente las que están asociadas con elongación neural, con trauma del nervio, porque lo están explorando o porque lo envuelven en una articulación. Cuando hay inflamación alrededor del nervio, porque están trabajando alrededor de él, las asociadas con isquemia, porque el paciente obtuvo un hematoma o una infección alrededor del nervio, entonces produce lesión neurológica, y definitivamente el uso de torniquete prolongado produce lesión neurológica. Pero también los factores previos que tiene el paciente, como la diabetes mellitus, la hipertensión y el uso de tabaco, ¿sí? Están asociados con un incremento en la tasa de lesión neurológica. Entonces, ustedes pueden ver que incluso la anestesia general, ¿sí? Es un factor de riesgo mucho más alto que incluso el bloqueo de nervio periférico para lesiones de nervio periférico, ¿sí? Entonces, no es tanto el bloqueo del nervio periférico lo que produce la lesión, sino los factores quirúrgicos y los factores que tiene el paciente para que predisponen a que tenga una lesión. Por ejemplo, en las cirugías de hombro, rodilla y cadera son especialmente pronas a producir lesiones neurológicas. Las cirugías de rodilla, donde movilizan esa rodilla para todos lados, o la cirugía de cadera, van a elongar los nervios y producen lesiones. Por ejemplo, en la cirugía de hombro, la estabilización anterior
tiene una incidencia de lesión neurológica de 8.2%, la artroplastia de hombro, una incidencia de lesión neurológica de 1.4%, reparos del manguito rotador de 1 al 2%. Y la aplicación de bloqueo neurológico en sí, el bloqueo nervioso en sí no se asocia con lesión neurológica. Es más bien el tipo de cirugía que se está realizando. Obviamente, si el paciente tiene una neuropatía periférica, probablemente lo predisponga a el nervio se lesione durante el bloqueo. Sin embargo, los estudios de cohortes, si usted estudia una cohorte de pacientes, la lesión neurológica previa no se asocia con bloqueo de nervio. Pero cuando se reportan casos individuales, hay reportes de casos individuales en que la lesión neurológica previa predispone a que se desarrolle una lesión de nervio. Por ejemplo, este paciente de 60 años, que se programó para transferencia microvascular de grueso artego a un dedo pulgar amputado. Este paciente tenía dolor neuropático del muñón, dolor lumbar crónico, espondilitis cervical, fenómeno de Raynaud, deficiencia de vitamina B12, depresión, dolor cervical y parestesia en cuarto y quinto dedo, o sea, de la zona cubital, fumador, alcoholismo. Se le hizo un bloqueo del ciático para sacarle el dedo grueso artego, e clavicular continuo más anestesia general para el implante del dedo en la mano. El brazo estuvo abducido en 90 grados durante varias horas, y en el posoperatorio, después de que se le retiró el catéter, empezó el paciente a presentar dolor de hombro y la parte final del antebrazo, y en los 4 y 5 dedos con déficit sensorio del radial y del mediano. Este paciente tiene todos los factores predisponentes desde el punto de vista de historia clínica, de factores intraoperatorios y el dolor neuropático. En él, la escanografía demuestra degeneración del plejo braquial sin lesiones alrededor de ese plejo que expliquen la neuropatía. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una lesión neurológica previa, debemos errar en favor del paciente, porque incluso la inyección de anestésico lejos de donde está la lesión, ¿sí?, puede producir también neuropatía, que es lo que llaman el síndrome de doble crush o doble insulto. Entonces, cuando uno sospecha una neuropatía preexistente, debe discutir el caso muy bien con el paciente, el equipo quirúrgico, y determinar qué hacer con este paciente si vamos a hacer un bloqueo neurológico. Y los factores predisponentes son la enfermedad vascular periférica, la compresión mecánica, el deterioro metabólico, como la diabetes mellitus, y los estados post-quimioterapia, porque el cisplatina produce por sí mismo neurotoxicidad. Entonces, esos factores hay que tenerlo en cuenta. De los agentes causantes de la lesión del nervio, por lesión mecánica o química, por la aguja o el anestésico local, debemos saber que no todos los troncos nerviosos se comportan igual al avance de la aguja. El tronco nervioso, ante una aguja roma, usualmente se aleja del nervio. O sea, él rota y se aleja del nervio y no es penetrado. Pero las agujas de bisel largo fácilmente penetran el nervio, ¿sí? Sin embargo, si una aguja de bisel corto penetra el nervio, puede inducir mayor lesión nerviosa. Y obviamente las agujas, entre más gruesas, se asocian con más lesión nerviosa. Este es un caso de estudio de laboratorio en el cual el nervio ciático fue pinchado por varias agujas, ¿sí? Y vamos a observar que la aguja roma, cuando penetra el trayecto de la aguja roma, deja intactos los fascículos, porque los fascículos se separan del trayecto de la aguja. En cambio, cuando la aguja es cortante, la aguja penetra dentro de los fascículos,
rompiéndolos. Y es lo que vamos a ver en este caso, que produce lesión del fascículo, lesión de los vasos, e incluso un fascículo que la aguja le pasó por el ladito, ¿sí? El fascículo no se separa, la aguja lo rompe. Desde las agujas cortantes producen lesión intravascular cuando penetran el nervio. La medición de la presión del inyectado es importante porque, por lo menos en estudios animales, la inyección a alta presión induce lesión neurológica. Pero la inyección intraneural, que se hace a baja presión, ¿sí? No está asociada con lesión neurológica. ¿Sí? Por eso es que es importante que cuando estamos haciendo la inyección debamos medir de alguna forma la presión. Y esto es la demostración en la cual el contacto con la aguja, ¿sí? Fue demostrado visualmente y por la disminución del umbral de neuroestimulación. Cuando la aguja estaba lejos, con un umbral de neuroestimulación alto, la presión se mantuvo baja. Si uno se acerca al nervio, el umbral de neuroestimulación disminuye y la inyección produce presiones altas. Si volvemos al estado, si observamos una presión elevada y retiramos la aguja, como se hizo en estos pacientes, la incidencia de lesiones neurológicas fue cero, a pesar de que hubo contacto del nervio con la aguja. Entonces, básicamente lo que podemos decir es que la inyección a presión alta es lo que produce las lesiones. Los anestésicos locales de por sí son neurotóxicos, ¿sí? Y podemos ver en esta diapositiva que la inyección de anestésico local dentro del nervio va produciendo lesiones inflamatorias que se distribuyen desde el sitio de inyección hacia la periferia. Claro que lógicamente se recupera, pero asociado a otros factores pueden inducir toxicidad del nervio. Los ayudantes en general no son neurotóxicos. Entonces se ha visto que los opioides, clomidina, dexametasona, neostigmina no influencian la neurotoxicidad, pero la ketamina y el midazolam son en sí mismos tóxicos para el nervio. Y la desmetildoidina se ha demostrado que es neuroprotectora porque disminuye la degranulación de los mastrocitos. Entonces depende de cuál ayudante que estemos utilizando, produce neurotoxicidad. Obviamente la adrenalina utilizada como coadyuvante tiene el problema de que produce isquemia. Entonces la adrenalina se ha disminuido el uso, más bien se utiliza como marcador al inicio de la inyección y no como el total de la anestesia. Las inyecciones intraneurales son mucho más frecuentes de lo que se creía antes. O sea, casi siempre uno cuando hace neuroestimulación está metido dentro del nervio. Pero esas inyecciones intraneurales no siempre producen lesión neurológica. Lo que sí es claro es que aumentan la rapidez del bloqueo. Entonces nosotros podemos ver que este nervio, este plejo braquial, con la aguja adentro del paquete, ¿sí? Se hincha el paquete. Si la inyección es a presión baja, la incidencia de lesiones neurológicas es cero, no hay lesiones neurológicas. Lo mismo a nivel del nervio ciático, una inyección intraneural que hace halo alrededor de los dos componentes, produce incidencia de lesiones neurológicas de cero. Y los factores ambientales, que son el método de inyección y el método de localización del nervio, es que es muy importante determinar que el neuroestimulador no es muy sensible para determinar si la aguja está intraneural. Lo que es muy específico cuando estamos utilizando corrientes muy bajas, por ejemplo 0,2 miliamperios, y obtenemos respuesta motora, estamos intraneural. Pero así subamos la intensidad de la corriente hasta 1.8 y no tengamos respuesta motora, aún la aguja puede estar intraneural. ¿Sí? Entonces hay una especificidad de 0,2 con respuesta motora presente de que estamos intraneural.
Las otras respuestas, o sea, aumentar la intensidad hasta 1.8 ciclos por hora, no descarta que tenemos intraneurales. Y este es el estudio de la doctora Anaí Perla, donde, evidenciando con ecografía el contacto de la aguja con el nervio, se obtuvo ausencia de parestesia en el 63% y ausencia de respuesta motora en el 26% de los casos. La neuroestimulación sola no es un buen método de localización nerviosa. Y aquí vemos que en la medida que nosotros nos acercamos al nervio, el umbral de neuroestimulación disminuye hasta que es mínimo cuando estamos intraneurales. La presión de inyección, los estudios provienen básicamente de animales. Y es claro que cuando uno hace inyección a presión baja, así esté intraneural, la lesión neurológica no es difícil que se presente. O sea, no hay asociación entre inyección a presión baja, así es la aguja intraneural. Pero si la presión de inyección es alta, muy probablemente estamos dentro de un fascículo y vamos a producir lesión de ese fascículo. Y aquí vemos el caso, lo repito, de la inyección. Cuando hay contacto de la aguja con el nervio, en el plejo braquial, la presión de inyección es muy alta. Y si nos retornamos al punto A, retiramos un poquito la aguja, la presión de inyección es baja. Si inyectamos, encontramos una presión de inyección alta y retiramos la aguja hasta que tenemos una presión de inyección baja, la lesión neurológica no se presenta, a pesar de que haya habido contacto de la aguja con el nervio. ¿Cómo vamos a medir la presión de inyección? En el laboratorio se ha determinado que una jeringa de 10 mililitros llena mitad de solución salina y mitad de aire. Si uno logra disminuir el 50% del volumen de la burbuja de aire, la presión en el interior es de 14 psi. El punto de corte para la lesión neurológica a presión alta es de 20 psi. ¿Sí? Entonces, estamos seguros que si la inyección transcurre sin disminuir la burbuja a menos del 50%, estamos inyectando a menos de 14 psi. Entonces nosotros, para determinar este punto, este aumento de la presión, podemos utilizar aparatos comerciales o simplemente utilizar el método de la burbuja. Una aguja, una jeringa de 10 con una burbuja de aire conectada con una llave de 3 vías, hacemos la medición de la presión. Si la presión es baja, procedemos a inyectar el anestesia. El ultrasonido es un método que ha venido en boga, ha aumentado una relatividad para determinar dónde está la punta de la aguja. El ultrasonido es un buen detector de la inyección intraneural, pero la tecnología actual no permite diferenciar con ultrasonido una inyección intravascular. Y por lo tanto hay que utilizar otro método, neuroestimulación, que nos den la respuesta motora desde el punto 2, que estamos intravascular, o la medición de la presión. Entonces, se ha buscado aumentar la sensibilidad del ultrasonido con respecto a dónde está la punta de la aguja. Entonces, hay las agujas ecogénicas, las agujas que tienen guía de GPS, o sea, un magneto que lo muestran en la pantalla donde va pulsando la aguja, para evitar que la aguja esté intraneural. Actualmente, sabemos que la inyección intraneural no necesariamente produce lesión neurológica, pero la inyección intrafascicular de la aguja debe evitarse siempre, porque produce lesión. Si uno encuentra parestesia durante el avance de la aguja, no necesariamente va a producir lesión, pero es uno de los factores que se asocia con déficits neurológicos persistentes. En este momento no hay un dato fidedigno que nos diga que un método de localización nerviosa es superior a otro. Es mejor utilizar todos los métodos disponibles al mismo tiempo. Y las respuestas motoras a corriente de estimulación muy baja
indican contacto íntimo, pero respuestas motoras a niveles de estimulación muy altas no descartan la relación, el contacto entre nervio y aguja. ¿Okay? Los datos de presión vienen de estudios en animales, pero son muy sugestivos de que se deben utilizar. Uno puede detectar con el ultrasonido una inyección intraneural, pero no puede detectar la inyección intrafascicular. Y hay una amplia variabilidad en la obtención de las imágenes entre operador y operador utilizando ultrasonido. Por eso es que el entrenamiento en ultrasonido debe ser intenso y frecuente para determinar dónde está la punta de la aguja. Entonces, la lesión casi siempre, la mayoría de las veces, es asintomática. En la mitad de los casos se presentan síntomas subclínicos y en la inmensa minoría de los casos el paciente presenta síntomas neurológicos clínicos. Hay que siempre determinar el triángulo epidemiológico para poder tomar decisiones para determinar la función neurológica preoperatoria del paciente, comunicarse claramente con el paciente que le vamos a hacer un bloqueo que puede tener lesión neurológica porque tiene déficit neurológico previo y enseñarle al paciente cómo va a hacer la recuperación en el postoperatorio. En el intraoperatorio, durante el proceso, la sedación debe mantenerse al mínimo para que nosotros podamos interactuar con el paciente, excepto en lo mínimo, ¿no? Entonces, debemos utilizar las técnicas que tengamos a mano, como el ultrasonido, la neuroestimulación con un punto de corte de 0,2 miliamperios y la medición con aire comprimido. Los anestésicos que se utilizan deben ser de la concentración mínima necesaria para obtener el bloqueo. Si nosotros necesitamos analgesia solamente, debe bajarle la concentración. Si necesitamos anestesia absoluta con ese bloqueo, pues le damos, pero no utilizar las concentraciones máximas, porque ellas en sí son neurotóxicas. Y cuando tenemos una lesión, siempre consultar con el experto, para que él esté pendiente y nos dé orientación sobre qué hacer con el paciente. Aunque la lesión neurológica a largo plazo es rara, siempre es resultado de la conjugación de factores del paciente, el agente causante y factores ambientales, o sea, el método de localización nerviosa. Aunque muchos de estos factores no son modificables porque son propios del paciente, nosotros sí podemos modificar lo que hacemos durante el bloqueo, la técnica de localización nerviosa. Las lesiones intraneurales no necesariamente producen lesión neurológica y desafortunadamente la evidencia no proviene de estudios en humanos, proviene de estudios en animales, pero estos estudios en animales son muy sugestivos de qué es lo que tenemos que hacer con los pacientes. Y siempre tenemos que tener preparación y vigilancia, estar pendientes de la lesión que se pueda presentar. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para el doctor? Sí. Sobre que deberían racionalizar el uso de comités y vamos a usar un bloqueo nacional de superior. Porque según su autocrítica, la mayor incidencia de uso de torniquetes. El uso de torniquetes tiene sus pros y contras. Siempre que se ponga el torniquete, porque es necesario, ¿no? Hay que ponerlo. Pero los traumatólogos tienden a minimizar el riesgo. Pero los que tenemos que estar pendientes somos nosotros. ¿Sí? Porque el paciente no debe exceder los tiempos permitidos y las presiones que se dan.
Hay traumatólogos que, independiente de la presión arterial que tenga el paciente, dicen súbaselo a 250, cuando no es necesario. El paciente joven que tiene 110 de presión sistólica, súbalo a 150, a 250. No, hay que racionalizar el uso del torniquete de acuerdo con este paciente. Y el tiempo es muy importante, darle el tiempo necesario. Y explicar, hablar con el paciente, que si presenta una lesión neurológica, lo más posible es que sea por el torniquete y no por el bloqueo nervioso. Es más frecuente una lesión neurológica por torniquete que por bloqueo nervioso o por posición del brazo. Fíjense que la anestesia general se asocia más con lesiones neurológicas que el mismo bloqueo nervioso perfecto. Entonces, las malposiciones, ¿sí? Eso que le ponen, por ejemplo, nosotros acostumbramos a poner los pacientes en este espacio, así, no, el brazo tiene que girar así. Esta posición es supremamente lesiva. O cuando el paciente está en posición, aquí pues, se lesiona muy frecuentemente el nervio peroneo. Entonces hay que estar muy pendiente de las posiciones. Y el torniquete es una cosa que hay que estar, la tenemos que manejar nosotros. El tiempo que dura el torniquete y la presión que le da. La extensión del torniquete. Los torniquetes anchos producen menos lesión que los torniquetes muy delgados. Entonces tienen que ser apropiados para la extremidad que le están aplicando el torniquete. En un paciente, tengo un caso, un paciente que tenga ya de por sí por la lesión traumática, ya una lesión nerviosa. Nosotros le evaluamos, vemos que ya hay una lesión parcial del nervio mediano. En ese caso, nosotros en el hospital, por lo general, no ponemos bloqueo cuando el paciente tiene una lesión. La creo para el test. Podemos poner bloqueo para el test. Ahí lo manejamos con No, mire, yo hace precisamente en estos días un colega nuestro que es muy famoso en nuestra ciudad tuvo una lesión del brazo, lesión vascular a nivel del codo, ruptura de arteria y vena braquial con cinturón compartimental. Le tuvieron que hacer fascitis. Es un colega de 65 años. Él absolutamente no quería más anestesia general, ¿sí? Por aquello de la déficit cognitivo y cosas que la gente se espera. Entonces me llamó a mí para que le pusiera el bloqueo. Yo discutí con él. Él tenía lesión del nervio mediano. Es un cirujano que trabaja con la mano, un otorrino. Trabaja con la mano. Entonces yo discutí con él antes de ponerle los bloqueos, de advertir la posibilidad de lesión neurológica por el catéter o por los anestésicos locales y lo manejamos con bloqueo exclusivamente, aproximadamente 7 lavados que hicieron. No hubo empeoramiento del bloqueo neurológico, pero él sabía, consintió los riesgos, ¿sí? Yo se lo expliqué, estoy pendiente de qué ha pasado con él. ¿Sí? Yo no creo que una lesión neurológica, y lo demuestra la estadística, empeore un déficit neurológico de por sí. ¿Sí? Es los factores predisponentes y como haga uno el bloqueo. Entonces, en estos casos hay que ser extremadamente cuidadosos para no ir a chocar con el nervio y poner el anestésico lo más alejadito del paquete neurovascular que puede. Y en caso de haber una lesión de manejo inmediato que podamos hacer para mejorar el pronóstico o la recuperación más temprana. No hay mucho lo que se puede hacer, ¿no? Simplemente es determinar el déficit, diferenciarlo con lo que tenía antes, si era normal, si tiene un déficit, pues hay que darle el tiempo prudente de espera. Que la mayoría de las lesiones se recuperan en 3 meses, pero sí hay que hacer el diagnóstico. Entonces hay que hacer la electromiografía a las 3 semanas, no antes ni después. A las 3 semanas se le hace la electromiografía y los ayudas diagnósticas que ustedes consideren, ¿sí? Porque todo depende del examen clínico. ¿Sí? Entonces, si ustedes sospechan que hay una compresión neurológica, por ejemplo, digamos que pusimos una subaracnoidea y el paciente está empezando, no se recupera adecuadamente, hay que correr a hacer la resonancia. ¿Sí? No hay que esperar. Si la recuperación no es como uno espera, eso es de carrera. Pero si es una lesión neurológica del plejo braquial y uno ve lesión de un territorio,
pues no hay tanta urgencia que no puede examinar clínicamente cómo está el paciente. ¿Sí? Y si los datos sugieren que hay algún tipo de compresión, sí pueden utilizar alguna ayuda imagenológica para descartar factores externos que estén lesionando el nervio. Ese es el ejercicio clínico de cómo se hace el diagnóstico de una lesión neurológica. Si no hay ningún factor causal, ni de la posición, ni de compresión extrínseca del nervio, uso excesivo del torniquete, entonces esperamos, hablamos con el paciente obviamente, esperamos por lo menos 3 meses, ¿sí? Y hacemos una nueva evaluación. Si la mejoría no va como se espera, obviamente el paciente está en fisioterapia, no va como se espera, debe tener una consulta con el neurólogo y el neurocirujano, ¿sí? Posiblemente requiera una intervención quirúrgica para descomprimir el nervio, porque puede haber inflamación. Lo diagnostican ellos. ¿Sí? Las lesiones neurológicas a largo plazo son muy raras, casi todos los nervios se recuperan. Cuando el paciente no se recupera, bueno, pero no hay nada especial para hacer, sino el seguimiento.